Bienvenidos al primer episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Mi nombre es Federico Gagliardo, soy fundador y CEO de Vitrum Capital. En este primer episodio vamos a hablar de liderar para ganar, y para profundizar en estos temas hoy nos acompaña Verónica Raffo, abogada y socia de la firma Ferrer. Desde el 2019 es reconocida como una de las 5 líderes empresariales con mejor reputación del Uruguay. Verónica se transformó en una referente del emprendedurismo, muy involucrada con Endeavor y también asuntos de género, posicionándose como una líder dentro y fuera de la firma. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer episodio. Gracias, Federico. Encantada de estar en este espacio. Verónica, a ver, para mí emprender tiene como muchos lados llenos de luz, de entusiasmo, de sueños. Es como una permanente búsqueda, digamos, del propósito que uno tiene en la vida, pero por momentos también de soledad, de dificultades, de frustraciones. ¿Cómo fue para vos este camino? Yo creo que lo principal que hay que marcar y que está bueno es, viste que a veces uno asocia, el emprendedor como ese exitoso emprendedor que vendió una aplicación tecnológica y se hizo millonario. Y creo que hay que rescatar el que todos somos emprendedores donde estamos o tenemos la capacidad de emprender donde estamos, ¿no? Entonces, eso de tener una idea, de tratar de llevarla adelante, de ponerle pasión, ganas, foco, es clave en donde te manejes. Yo creo que una característica clave de todos los que emprendemos en el día a día es la resiliencia, ¿no? Porque la realidad es que te vas a golpear 1 y 1000 veces. Sí. No te van a hacer las cosas como querés 1 y 1000 veces, en chiquito o en grande, no importa, dependiendo en el contexto que te muevas. Y es la capacidad de volverse a parar y voy de nuevo y pruebo de nuevo hasta que algo funciona de nuevo, en el ámbito en que estés. Entonces creo que esa característica ya te muestra un poquito de lo que quiere decir emprender, ¿no? Exactamente, así es. No es un caminito lineal, ¿no? Y te pregunto un poquito, siguiendo hablando de los chicos y lo que vos ves en los abogados jóvenes. Yo veo que las empresas y los sistemas educativos, digamos, tienen que adaptarse un poquito a esta próxima generación para el futuro de trabajo, ¿no? A veces veo a los chicos un poquito desorientados en la oferta educativa, que viene muy atrás de la evolución del trabajo también, de los negocios, de la tecnología, y no les resulta atractiva, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos en tu mundo del derecho esto? Lo que uno visualiza y que ha cambiado rotundamente es que ya el aprendizaje tiene que ser dual, ¿no? O sea, quizás históricamente nos atábamos más a conocimientos académicos o más formales, y hoy la verdad que las trayectorias, tanto educativas como las trayectorias de vida y de emprendimiento de las personas, van por otro lado. Cuando digo dual me refiero a que vos tenés que, por un lado, desarrollar conocimientos técnicos cuando es necesario, pero sobre todo vas a tener que desarrollar otro tipo de habilidades que son súper relevantes en el mercado laboral, en nuestro equipo, en nuestro negocio, que es el negocio legal o de consultoría, por supuesto, pero en el negocio que estés. Entonces ahí tenés que desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, tenés que desarrollar la posibilidad de tener una conversación asertiva, tenés que desarrollar espíritu crítico, saber colaborar o liderar equipos o si no, también tener la flexibilidad de tener diferentes roles adentro de un equipo según donde te toque. Entonces, todas esas cosas que a veces se le dicen habilidades blandas, que es un término que a mí no me gusta para nada, porque parecerían menos relevantes que las otras. Ahora ya se habla un poco más de habilidades humanas, son claves. Entonces creo que es como la toma de conciencia cuando vas a desarrollar una carrera, una historia, que hay un montón de cosas que capaz que antes no tenías tan presente que vas a tener que trabajar. Por ejemplo, un buen network, ¿no? Exacto. Tener relaciones, generar relaciones valiosas. Entonces creo que es un poco parte de todo esto. Y lo que pasa es que a veces las instituciones educativas, ni te voy a hablar de lo que es la brecha, si nos vamos a hablar de otros tipos de contextos o de contextos de vulnerabilidad, pero no hablando de eso, sino hablando de un contexto en donde la gente pueda acceder a una educación de calidad. El tipo de educación de las instituciones de educación más tradicionales, no solo en Uruguay, sino aún en muchas partes del mundo, tienden a alejarse o no te proveen de elementos que necesitas para ese mundo laboral o el mundo del hoy. No te digo el futuro, el mundo del hoy. Sí, y ahí, yendo a eso, justamente, de hecho, la carrera de Derecho es una carrera larga, mucho más larga para los chicos hoy, ¿no? Y hay un enorme debate en el tiempo que hay que dedicarle a formarse hoy en día. Los chicos quieren salir a la calle rápido, quieren salir a emprender. Está esta idea que dijiste antes de que me voy a hacer rico rápido. También el tema de los posgrados. Está ahora toda una discusión sobre si hay que hacerlo o no. ¿Cómo pensás en esto, particularmente desde la abogacía? ¿La educación permanente es necesaria?
que nos puedas contar un poquito de tu experiencia desde cuando arrancaste y de hoy, ¿no? Que son mundos distintos. A ver, como decís vos, son mundos distintos. La realidad es que hay otro factor que a veces cuando se habla parece medio intangible, pero que es relevante, que es la curiosidad, ¿no? Creo que el ser emprendedor implica un nivel de curiosidad importante. Y la curiosidad lo que te lleva es a querer aprender cosas diferentes a lo largo de tu carrera, tu desarrollo, y esos conocimientos los tenés que ir captando, incorporando para volverte un perfil más completo. Si eso es a través de lo que tradicionalmente era, mira, hago una carrera de grado, que hoy es como un piso mínimo necesario para poder postularte a cualquier posición, ¿no? Porque a donde quieras ir a trabajar vas a tener que postularte con eso, y después tenés que hacer formalmente un estudio de posgrado. Son necesarias. Yo creo que las carreras son todas diversas y podemos elegir lo que queramos. Lo que sí, tenemos que estar muy atentos a ver lo que está pasando en el mundo e incorporar nuevos conocimientos que no necesariamente, o sea, para mí hoy lo valioso es que, por ejemplo, un abogado como soy yo, no sepa solo de esto, todo lo contrario. O sea, exacto. Yo me he dedicado, no sé, hoy he estudiado temas que tienen que ver con finanzas, he estudiado temas que tienen que ver, no sé, con tecnología. Tengo el enorme placer de compartir mucha vida con empresas muy grandes donde hay gente que sabe temas muy diversos a los que yo aprendí. Entonces, esa capacidad de innovar vos mismo sobre lo que estás aprendiendo, para mí ahí está el tema. O sea, hoy en día lo que vamos a buscar es gente inquieta, gente curiosa, gente que esté dispuesta a aprender rápidamente algo, y la velocidad del cambio es tan grande, la aceleración es tal que quizás lo que aprendiste hoy no vale mañana, y por lo tanto lo que tenés que tener son las habilidades para saber aprender, estar inquieto, interesarte y rápidamente ponerte a tono con las cosas nuevas, ¿no? Y hay cosas, está bueno lo que dijiste, porque digo, en el pasado, a veces tengo estas charlas con los abogados de la compañía, ¿no? Que el Excel, por ejemplo, es el enemigo de los abogados en general. No de todos. No nos difames. Y ahí, entonces yo digo, mira, para mí el Excel hoy es como aprender a leer y escribir, ¿no? Tienes que aprender a leer, escribir y a usar Excel. Y esto evoluciona, está muy bueno lo que dijiste, porque las carreras me parece que tienen que incorporar todas estas tecnologías, y el Excel no es la super tecnología, pero sí otras tecnologías digitales que antes no existían, ¿no? Y a veces el mercado académico va como algunos pasos atrás respecto a lo que está pasando. Es que la velocidad, ¿no? Yo creo que lo que hay hoy es una brecha enorme, si querés, de la velocidad de avance del conocimiento y la velocidad de avance de la tecnología respecto al poder ponerse a punto académicamente, ¿no? Claro. Entonces, igual hoy tenemos una oferta. Yo tengo hijos adolescentes grandes, los dos ahora ya en la universidad, y la verdad que la oferta que tienen ellos de posibilidad amplia de carreras respecto a la que tuve yo es muchísimo más amplia, ¿no? Definitivamente. Y hablando un poquito de esto, ¿cómo te imaginas el futuro de trabajo con todos los cambios que ha habido, particularmente post-pandemia, y cómo eso impacta en el liderazgo dentro de una organización? Digamos, ¿no? Con todos estos desafíos de la gente remota, gente incluso en distintos países. ¿Cómo lo estás viendo? Desafío enorme. O sea, no es un desafío para el futuro, es un desafío que tenemos hoy. La verdad que el cambio de paradigma fue dramático post-pandemia. Aceleró cambios que ya venían incipientemente, pero la realidad nos pasó por arriba. Entonces, de alguna manera, lo que uno observa es que el estilo de liderazgo se ha ido transformando a lo largo del tiempo, y los tipos de líderes que quieren las organizaciones son muy diferentes a los que querían originalmente, pero hoy necesitas un líder con un nivel de flexibilidad, de empatía, de confianza, de diálogo y de escucha muy superior, porque, de nuevo, vas a tener que estar con equipos que capaz que están en diversos países, que están trabajando en su casa o trabajando contigo. Entonces, yo creo que el rediseño del modelo de negocios y la forma de organización de las empresas es clave en esta etapa, ¿no? ¿Y dónde te parece que está el péndulo, digamos? ¿No fuimos mucho al otro extremo o crees que puede seguir dando la vuelta? No, yo creo que va a cambiar, y todavía no vimos o sea, sí hubo, si querés, un péndulo muy marcado con esto de la pandemia en la virtualidad completa y absoluta, y hubo un reconocimiento de que eso no estaba funcionando del todo bien, ¿no? Esa virtualidad tan completa y tan absoluta. Pero ahora tenemos la irrupción, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial, que es una herramienta, no deja de ser una herramienta, pero es una herramienta que va a ser muy transformadora de la manera en cómo trabajamos. Yo creo que lo más importante, de nuevo, es ser flexibles y tener la capacidad de aprendizaje rápido, no volver a hacer las cosas, decir, bueno, vamos a hacer esto como lo veníamos haciendo. No, lo que tenemos que es
justamente reinventar y ser capaces de innovar sobre lo que veníamos haciendo en forma rápida. Y una cosa que aprendí de la industria tecnológica y que me encanta es salir en modo beta, o sea, modo de prueba. Exacto. Entonces, la realidad es que no podemos esperar. Tenemos un tiempo de desarrollo de una idea, intelectualizar una idea, un plan, un proyecto, pero no podemos esperar a que esté perfecto para sacarlo adelante, pues es tarde. Entonces, cuando lo tenemos relativamente bien conceptualizado, vamos a probar. Entonces hagamos pruebas pilotos, todas las que sean necesarias, y después hagamos un análisis de cómo funcionó y un poco como un poco de prueba de error. Lo digo porque en la industria tecnológica es bastante habitual ir haciendo versiones superadoras una tras de la otra. Sí. Y creo que esa es la aproximación que tenemos que tener, porque hoy no tenemos la receta para digamos, manejar el mundo del trabajo actual. Y hablando un poquito de esto de inteligencia artificial, ¿cómo, y quizás un poquito hablándole a los chicos más jóvenes que recién se reciben, digo, hoy agarras ChatGPT y hoy, ¿no? Digo, y le pedís que te haga un contrato de alquiler para la ley uruguaya y más o menos te lo arma. Dentro de 2 o 3 versiones te lo va a armar perfecto, y eso va a ser en un par de años. ¿Cómo te imaginas el trabajo de los jóvenes en 2 o 3 años, dado que la base del trabajo la va a armar una herramienta digital? Sí, te entiendo la pregunta. No hay duda que todo lo que sea más, vamos a llamarlo commodity, que es las tareas más sencillas que eventualmente la gente más joven es la que hace, pues está aprendiendo, es lo que más fácilmente puede ser reemplazado. Claro. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, va a haber que hay que hacer un esfuerzo para que todos entendamos que ya no alcanza con el conocimiento técnico que aprendimos en la universidad o que estamos aprendiendo, sino que vamos a tener que desarrollar otras habilidades que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, mediación, negociación, tener una conversación, como decíamos, asertiva y entender el problema ciertamente. Porque uno, por ejemplo, puede tener, sí, obviamente podemos usar ChatGPT para elaborar algo, pero tenés que escribir el prompt. El que lo hace tiene que saber armarlo, preguntarlo, volver a preguntar y trabajarlo en base a un conocimiento y aportando ese valor agregado que tiene el humano, porque si no sería todo más. Exacto. Sería muy sencillo. Entonces, de nuevo, creo que tenemos que ir a desarrollar esas habilidades humanas que nos hacen diferentes y no tenerle miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial, sino que sea una herramienta que lo que nos permita es eficiencia y aceleración de procesos. Es buscar también los nichos en donde el valor agregado es otro, porque ahí es donde va a estar el futuro. Claro. Sí, y hablando un poquito de esto y vinculado al derecho laboral, hoy yo veo compañía, por ejemplo, digo, nosotros generamos demanda 7x24 y los clientes quieren inmediatez, hablar rápido, y esto se mezcla un poquito con la digitalización, el trabajo de remoto, los negocios 24 horas, 7 días a la semana, la inmediatez. ¿Cómo impacta esto en el derecho laboral? Digamos, porque cambia un poco el paradigma, ¿no? La verdad que estamos always on y las leyes no se adaptan mucho a eso, ¿no? Sí, yo te diría que en general las leyes son antiguas, ni que hablar en Uruguay, pero la estructura general es un derecho laboral que creció buscando un nivel de protección importante y es razonable, fue adecuado a su tiempo. Lo que pasa es que, de nuevo, nos pasó la realidad por arriba. Acá capaz que el dilema que se presenta es si es razonable modificar eso o tener una regulación y legislación respecto a estas nuevas modalidades, o si en realidad lo que nos va a pasar es que rápidamente va a quedar caduca, porque por esto mismo de la rapidez del cambio. Por lo tanto, si el camino es la regulación o el camino es la libertad, en el sentido de que las partes acomoden sus intereses diversos. Igual, de todas maneras, por ejemplo, como tú sabes, hay en algunos países europeos, por ejemplo, que ya se está hablando del derecho a la desconexión digital. Entonces, ahí yo creo que como sector privado tenemos que trabajar es, independientemente de las normativas, creo que hay un espacio importante para el trabajo interno de las compañías, modelando cuáles son sus políticas y su forma de hacer las cosas. Entonces, si en ese modelo vos te preocupás por inclusión, diversidad, pero te preocupás también por la conciliación de la vida personal, ya no hablo de equilibrio, porque te acuerdas que muchos hablan de equilibrio, vida familiar y laboral. El equilibrio es imposible, entonces hay que hablar de conciliación. Sí. Hay momentos en que yo estoy conciliando y tengo que hacer determinadas cosas. De nuevo, que la flexibilidad sirva a ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser conscientes que como compañías tenemos que tener una estructura interna que permita que la gente se sienta atraída y se sienta que puede dar lo mejor de sí ahí adentro, porque el contexto y el clima le permiten. No hay duda que hay una demanda, una necesidad, pero también hay flexibilidad y contemplación. Me parece como difícil que a nivel regulatorio se logre todo eso,
me parece que hay un lindo trabajo para hacer a nivel de las propias compañías, ¿no? Y está bueno esto de la flexibilidad de los dos lados. Creo que ese es el desafío más grande, porque el mundo es cada día más flexible. Entonces, fluido, te diría. Exacto, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, la realidad es que capaz que también nosotros lo estamos viendo en un contexto específico. Es muy diferente si estás hablando de una realidad industrial o de otro tipo de contextos donde sí hay un tema mucho más asociado a la presencialidad, al mercado de tarjeta. Y bueno, ahí hay desafíos que tienen que ver con la automatización, por ejemplo, pero no son este tipo de desafíos que estamos hablando en este contexto. Y Verónica, vos fuiste parte de varias iniciativas pro bono y debates sobre migración y diversidad, y ahora hablando un poquito del potencial, y particularmente para Uruguay en este caso me parece interesante, ¿cómo puede contribuir la legislación para favorecer la inmigración, la inclusión social, la equidad? Y yo acá veo un enorme potencial, particularmente en tecnología, por ejemplo, y en un país en Uruguay, en donde incluso tenés problemas para crecer, incluso se ha achicado la población y se va a achicar aún más para atraer talento. ¿Qué está faltando? Respecto a la legislación, se han intentado, o sea, a lo largo, para ser como muy transparentes con esto, han habido iniciativas y se han intentado hacer cambios. Incluso hay una nueva normativa que habla de nómades digitales. Uh-huh. Y creo de nuevo que el país tiene que sentar las bases, o la regulación tiene que sentar las bases, pero después hay muchos temas que tienen que ver con las culturas. Entonces, Uruguay en general, si uno se pusiera a ver hoy, la realidad es que es bastante abierto a la inmigración respecto a otros países que conocemos y permite la inmigración. Después a veces hay algunos tecnicismos que capaz que cohíben determinada inmigración específica, pero lo que a veces falta es el tema cultural, ¿no? Es como también desde el punto de vista de la población abrazar la idea de que la recepción de personas de otros países, de talentos de otros países, no nos viene a competir, sino que nos viene a agregar y a incrementar la sociedad y el conocimiento que vamos a hacer. Entonces, Europa está desesperada por atraer nómadas digitales, desesperados, ¿no? Te ofrecen plata, casa, comida, todo. Claro, exacto. Lo que pasa es que acá también tenemos que pensar que tenemos las limitantes de un país, no quiero decir pobre, porque no es que seamos pobres, pero con restricciones de presupuesto. Todo Latinoamérica. Es como toda Latinoamérica. Sí. Entonces, a veces pasa un poco eso, ¿no? Y también un tema que es importante, que es relevante, es el tema del costo de vida en Uruguay. Entonces, el costo de vida en Uruguay a veces, cuando se hace, por ejemplo, en algún momento hay compañías que decían, bueno, a ver, vamos a traer técnicos o gente de la tecnología de Argentina, en un momento que Argentina estaba muy complejo, y sin embargo el costo de vida de Uruguay es caro, ¿no? Sí. En términos relativos, y por lo tanto el potencial de atracción a veces se ve disminuido. Te digo, para este tipo de perfiles, que son perfiles muy globales, que podrían estar trabajando en nómada digital, puede estar trabajando en cualquier lado, para cualquier empresa, en cualquier modalidad. Es que esta problemática es válida para toda Latinoamérica en realidad, tiene la misma dificultad en realidad. Y muchos países están empezando a decrecer en términos poblacionales. Argentina hace 7 años que tiene una tasa de reproducción más baja que la de mantenimiento, digamos. Entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un desafío. Sí, y para la industria tecnológica el desafío, obviamente siempre se habla del desempleo cero, y yo creo que ahí, de nuevo, hay una gran oportunidad también de recapacitación en el sentido de enseñarles justamente a trabajar en nuevos perfiles que no tenían antes y que tienen que ver con conocimiento tecnológico, y gente que quizás tenía otra impronta, porque culturalmente hay más masa de personas que estudian carreras que no son TICs, o sea, que no son tecnológicas, pueda reconvertirlas, ¿no? Bueno, y la última, y vamos terminando. ¿Cómo crees que el liderazgo empresarial hoy puede contribuir más efectivamente al desarrollo social y educativo? ¿Qué nos falta? Organizaciones como Endeavor, YPO tienen enorme potencial para colaborar por la cantidad de líderes que tienen, ¿no? Enorme experiencia para compartir. ¿Qué podemos hacer para tener más impacto, particularmente en los sectores de menores recursos? ¿Cómo podemos generar más emprendedores ahí, no? Para mí la educación es todo. O sea, realmente estoy obsesionada con disminuir la brecha educativa en Uruguay, que creo que es como el origen de otro tipo de brechas que pueden haber en el país. Entonces, la realidad es que todos los esfuerzos que podamos hacer para, en los sectores de mayor vulnerabilidad, colaborar para cerrar la brecha educativa, y entonces que tu trayectoria educativa y después tu trayectoria laboral no dependa del barrio o la calle donde naciste. Los uruguayos, como sabés, muchas veces tienen una mirada del papá-Estado, ¿no? Exacto. Como que siempre creemos que el Estado es el gran personaje que tiene que solucionarnos todos los problemas. Yo considero que sí, que hay una base que el Estado debe preservar, pero considero también que el sector privado y las compañías tienen un nivel
de posibilidad y de responsabilidad enorme en estos temas. Entonces, en el sector privado vemos muchas iniciativas que tienen que ver con atender este tema de educación en sectores vulnerables, pero no es suficiente. Y si querés, quizás lo que yo haría diferente es que haya más trabajo de colaboración y red. Ves los esfuerzos y en realidad yo participo, como tú lo sabes, estoy por ejemplo en Enseña Uruguay hace muchísimos años en el directorio, y también desde el estudio tenemos una plataforma que se llama Ferrer Transforma, donde trabajamos con otras organizaciones en estos aspectos, pero lo que falta es la colaboración y la red. Muchas veces son empresas diferentes que casi que compiten entre sí. Por fondos, porque tienen que hacerse sostenibles. Entonces yo creo que el nivel de impacto, si lográramos un mayor nivel de conexión y de colaboración entre estas organizaciones, podría ser mayor. Hasta acá llegamos con el primer episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Te agradezco, Verónica, por haber venido, por acompañarnos en Liderar para Ganar en este primer episodio. Bueno, muchas gracias, Federico. Estuvo muy entretenido. Nos encontramos próximamente con Emprender para Ganar.